Bienvenidos a Héroes de nuestra Iglesia. El día de hoy queremos celebrar en una compañía muy especial, la Santísima Virgen de Fátima, aquel mes de mayo de 1917, en el cual Nuestra Señora se digna a manifestarse a tres humildes pastorcitos en Cova de Iría, Fátima, Portugal. Nuestra Señora se manifiesta a estos tres niños que no pasaban de los 11 años y que ya un año antes, en la primavera de 1916, habían sido preparados para este gran acontecimiento, para la aparición de la Madre de Dios por un ángel. En 1917 el mundo permanece en medio de una coyuntura muy complicada. Es un conflicto bélico a nivel mundial, la Primera Guerra Mundial. Y el mensaje de Fátima tiene mucho que ver con la situación de ese momento histórico, pero también nos alcanza hasta el día de hoy. Y por eso es que vamos a celebrarlo con la Santísima Virgen de Fátima en Portugal, junto con el Papa Francisco también, quien el 13 de mayo va a canonizar a Jacinta y a Francisco, dos de los niños que conocieron de cerca a Nuestra Señora en Fátima, Portugal. ¿Cómo se desarrollaron las apariciones? Vamos a ir viéndolo poco a poco a lo largo de nuestro programa. Vamos a ver la primera nota que nos trae Dominique, con este bello lugar que nos trae recuerdos de lo que fue esa maravillosa manifestación de la Virgen María, la Madre de Dios, a tres niños. 1917, Fátima, Portugal. Que la Virgen María, Madre de Dios, ayude a todos nuestros hermanos en su sufrimiento a causa de la fe. El 13 de mayo de 1917, Nuestra Señora se manifiesta por primera vez a estos tres niños y a lo largo de varias apariciones, 6 apariciones, y Nuestra Señora en octubre dice, y vendré una séptima vez. Hasta ahora no se ha dado ese acontecimiento. En esas 6 apariciones de 1917, Nuestra Señora le da a conocer un mensaje a los niños que está dividido en varias partes. La Virgen se aparece ese primer 13 de mayo y así consecutivamente los 13 de cada mes hasta la gran aparición en octubre. ¿Qué pedía Nuestra Señora en Fátima o qué nos pide hoy en día? Porque el mensaje se mantiene vivo. Nuestra Señora nos pide conversión, nos pide oración y nos pide penitencia. A lo largo de las apariciones los niños se van sumando a este pedido de la Santísima Virgen y ellos mismos van haciendo penitencia. Inclusive en algún momento, de una manera muy pintoresca, la Virgen María le pide a los niños que no hagan tanta penitencia. Ellos se ponían piedritas en el zapato, se amarraban una cuerdita en la cintura para hacer penitencia por los pecadores, rezaban muchos rosarios, no todos, porque Francisco hacía trampa, y en algún momento la Virgen María en una de las apariciones dice, bueno, todos están rezando el rosario, me los voy a llevar al cielo, pero Francisco se va a quedar un tiempo más aquí. La Virgen se dio cuenta que Francisco hacía trampa con el rosario. ¿Cómo rezaba Francisco el rosario? Él sacaba el rosario y rezaba, Dios te salve María, Santa María, amén. Y eso era el Ave María de él, por ejemplo. O sea, un rosario podía rezarlo en 2 minutos. La Virgen se dio cuenta de la pilatuna de Francisco y le llamó la atención. A lo largo de las apariciones, los niños van logrando que la atención se centre en Fátima. Y ya para la última aparición, el 13 de octubre de 1917, son alrededor de unas 70.000 personas las que presencian el milagro de Fátima. En una llanura donde Nuestra Señora se manifestaba y donde las personas no veían a Nuestra Señora, es curioso, pero se daba un fenómeno entre los 3 pastorcitos. Lucía la mayor, después seguía Jacinta y Francisco en edades, pero también en esa misma escala Nuestra Señora se manifestaba a los niños. Por ejemplo, Lucía, siendo la mayor, Lucía veía a Nuestra Señora, escuchaba a Nuestra Señora y podía hablar con ella.
Ahora bien, Jacinta, por el contrario, podía ver a Nuestra Señora, podía oír a Nuestra Señora, pero no podía hablar con ella. Y Francisco solamente veía a Nuestra Señora. De tal manera que, curiosamente, Nuestra Señora le iba dando un privilegio especial a la hermana Lucía. Y eso se entendió un poco después, porque Nuestra Señora deja claro que quiere llevar a Jacinta y a Francisco para el cielo, pero le dice: Lucía, tú te quedarás aquí un tiempo más, porque mi hijo quiere que tú propagues la devoción a mi Inmaculado Corazón en el mundo entero. Y de hecho, hace pocos años murió la hermana Lucía, y para muchos, o para algunos más bien, podría pensarse que ella no cumplió su vocación porque se dedicó a una vida de clausura. Sin embargo, desde ahí, desde el claustro, logró difundir la devoción a la Virgen de Fátima y al Corazón Inmaculado, que lo vemos aquí, en esta imagen de Nuestra Señora de Fátima. Corazón inmaculado, pero también rodeado de espinas, que es un símbolo del sufrimiento que el corazón de María tiene a causa de nuestros pecados y nuestras debilidades, los pecados del mundo entero. La persecución religiosa que se está viviendo en el mundo entero también afecta el corazón maternal de Nuestra Señora. Años después, Nuestra Señora, una vez ya han muerto Jacinta y Francisco, se manifiesta a la hermana Lucía y le hace una revelación muy especial al respecto de la devoción a los primeros sábados, que en el fondo termina siendo una devoción especial al Inmaculado Corazón de María. Y la Virgen de Fátima hace un pedido muy especial, es una renovación del compromiso que nosotros hacemos en el momento del bautismo y que vamos haciendo cada día en la medida en que nos vamos acercando al mensaje de Jesucristo y lo vamos abrazando en nuestra vida. ¿Qué es lo que pide Nuestra Señora a Lucía? Que difunda con respecto a la devoción de los primeros sábados. Ella pide que durante 9 meses consecutivos, los primeros sábados de cada mes, cada uno de nosotros procuremos confesión, rezar el rosario y asistiendo a la Eucaristía comulguemos en reparación por los pecados que son cometidos contra los sagrados corazones de Jesús y de María. Y a cambio, Nuestra Señora hace una promesa muy linda. Ella promete que su Inmaculado Corazón va a reinar en el corazón de aquellos devotos y que los va a asistir de una manera especial en el momento de la muerte. Es así una resonancia a través de los años de esta devoción a Nuestra Señora de Fátima, que evidentemente no se puede quedar como algo simplemente superficial, sino que tiene que ser algo que nos transforma interiormente. Vamos a ver ahora un documental, una nota que hicimos al respecto de Fátima con un contenido histórico sobre lo que Nuestra Señora trajo para el mundo en 1917. Los grandes eventos generalmente comienzan en el silencio. Esta vez no fue diferente. Una cruel guerra devastaba al mundo entero, mientras Lucía, Francisco y Jacinta pastoreaban su rebaño cerca de una pequeña aldea en Portugal. Una dama vestida de luz apareció ante ellos, diciendo que venía del cielo. Les pidió que rezaran el rosario fervorosamente por la paz del mundo. Les advirtió que si la gente no dejaba de ofender a Dios, sucedería una segunda guerra todavía peor. Una multitud de peregrinos comenzó a llegar a Fátima. En una de las siguientes apariciones, la Madre de Dios pidió que Rusia fuese consagrada a su Inmaculado Corazón. Si no, Rusia esparciría sus errores por todo el mundo y sucederían más guerras, persecuciones de la Iglesia y del Santo Padre. Pronto estalló la Revolución Rusa. El poder nazi surgió en Alemania y el mundo se vio envuelto en otra guerra. Pocos se dieron cuenta de la relación que había entre estos eventos y los pecados de la humanidad, algo que la Madre de Dios había advertido y por la que pedía reparación para evitar que sucedieran. Esta conexión era muy clara para Berenfrid van Straten, un monje norbertino holandés. Movido por las apariciones de Fátima y su llamado a la misericordia, él persuadió a las naciones europeas a que ayudaran a la devastada población alemana. Aquellos que hace poco habían ocupado toda Europa, ahora yacían derrotados, sufriendo hambre y pobreza devastadoras. Este amor por el prójimo y el llamado a la reconciliación fueron las raíces de la fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre.
mientras los comunistas sembraban terror y muerte detrás de la cortina de hierro, resultando en la aniquilación de más de 60 millones de personas. El triunfo total solo fue detenido por la fe que la población tenía en un poder más grande que el mal. Por esta razón, los comunistas declararon una guerra absoluta contra Dios. Movidos por el sufrimiento del pueblo de Dios, Ayuda a la Iglesia que Sufre comenzó su apoyo a la Iglesia del Este. El padre Berenfried sabía que Rusia no era la única causa de esto. Él advirtió que la ideología atea y un libertinaje desenfrenado acarrearían una nueva esclavitud. Reconociendo el mensaje profético de Fátima, el padre Berenfried consagró su trabajo a Nuestra Señora de Fátima. Hoy, Ayuda a la Iglesia que Sufre, Fundación Pontificia, continúa sirviendo a los cristianos alrededor del mundo a través de la información, la oración y la acción. Ahí, donde quiera que son perseguidos o pasan necesidad. La Fundación apoya proyectos alrededor de todo el mundo, gracias a las donaciones de personas que también creen en el poder del amor y la misericordia y en el poder del Inmaculado Corazón de María. Todo comenzó una tarde cuando 3 pastorcitos vieron a la Madre de Dios y creyeron en ella en silencio. Son 6 las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, manifestaciones gloriosas de la Madre de Dios, pero hay una más especial, podríamos decir, que tiene que ver con el famoso secreto de Fátima. Es un secreto que se divide en 3 partes. Yo los invito a que conozcamos un poco cómo fue este acontecimiento del 13 de julio de 1917, la tercera aparición de Nuestra Señora. Cuenta la hermana Lucía en sus memorias que era un viernes, ese día en que se daría la aparición de Nuestra Señora. Y Lucía, hasta esa tarde del día anterior, estaba resuelta a no ir a la cova de Iría. Ya inclusive los niños habían sido amenazados a causa de su fidelidad a la Santísima Virgen y para que no fueran a acudir a aquel lugar donde Nuestra Señora se manifestaba. Al aproximarse la hora en que debían partir, porque ya había una hora fija para la manifestación de Nuestra Señora, Lucía se sintió de repente impelida por una extraña fuerza a la que no le era fácil resistir. Ella no quería, pero en el fondo Dios en su corazón la impulsaba para que fuera al encuentro de su madre, de Nuestra Señora. Entonces ella se fue a buscar a sus primos, Jacinta y Francisco, que se encontraban en el cuarto, estaban de rodillas, rezando, llorando, pues no querían ir a la aparición, ir a encontrarse con la señora, aquella señora vestida de blanco, como decían ellos, sin Lucía. Los 3 niños entonces, a partir de ese ímpetu que sentía Lucía, se fueron al encuentro de Nuestra Señora. Al llegar al lugar de las apariciones, se sorprendieron con la multitud que había acudido. En ese momento, la tercera aparición, había más de 2000 personas en Cova de Iría, donde Nuestra Señora se estaba manifestando. La noticia se había regado por toda la población y por las aldeas y ciudades vecinas. Según el señor Marto, que es padre, era el padre de Francisco y de Jacinta, ellos 2 eran hermanos, en el momento en que la Santísima Virgen apareció, una nubecita cenicienta flotó sobre la encina. Había una encina, se manifestaba una nubecita, bajaba una nube y la encina como que se doblaba, dejando entrever que algo se posaba sobre la encina. Era la imagen de Nuestra Señora que todos los demás no veían y solo veía Lucía, Jacinta y Francisco. Flotaba la encina, flotaba la nube sobre la encina, el sol empalideció y una brisa fresca comenzó a soplar, algo así como en el Génesis, ¿no? Esas tardes en que nuestro Señor bajaba al paraíso y hablaba con Adán en medio de una brisa fresca. Una brisa fresca comenzó a soplar, aunque fuese pleno verano. Ya sabemos lo que es un verano en Europa y en Portugal especialmente. Dice Nuestra Señora: quiero que vengáis el 13 del mes que viene y que continuéis rezando el rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella los podrá socorrer. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, sobre todo cuando hagáis algún sacrificio. Recordemos que los niños ya se estaban sacrificando por sus faltas inocentes, digamos así, de niños, y por las faltas del mundo entero, porque querían asociarse con el dolor de Nuestra Señora y de alguna manera darle un lenitivo. Y Nuestra Señora les da una oración muy linda: oh Jesús, es por vuestro amor,
por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Esa oración la Virgen pedía que le hicieran insistentemente. Después de eso, Nuestra Señora les da a conocer lo que es el secreto de Fátima. Y ese secreto se divide en 3 partes que les voy a contar ahora, después de ver esta nota de Dominique en Fátima. Escuchemos. Aquí estoy, queridos amigos, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde en 1917 la Santísima Virgen se apareció a los 3 pastorcitos. Hoy este lugar se convirtió en el santuario, uno de los santuarios más visitados del mundo. Cada año llegan aquí cerca de 5 millones de peregrinos para presentar a la Madre de Dios sus propias intenciones. Nosotros somos realmente los hijos de María, y ella nos conoce perfectamente, conoce nuestro corazón, sabe lo que llevamos en el corazón. Por lo tanto, tenemos que confiar que estas intenciones llegan a ella y ella las presenta a su Hijo, a Jesucristo. Uno de los grandes santos, San Alfonso Liguri, ha dicho una cosa muy curiosa. Ha dicho que los ruegos de los santos ante Dios son los ruegos de los amigos de Dios, pero los ruegos de María son los ruegos de la Madre. Un grupo de peregrinos visitó el Vaticano y ahí tuvo la posibilidad de encontrarse con el Papa Juan XXIII. Entonces uno de ellos, por pura curiosidad, preguntó al Santo Padre, Santo Padre, ¿cuál es el tesoro más grande, más importante del Vaticano? Entonces el Santo Padre sacó del bolsillo un rosario, y dijo esto precisamente es el tesoro más importante y más grande del Vaticano. No lo olvidemos. Hoy, con este rosario, delante de la Virgen, voy a rezar por vosotros. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bueno, confiemos en que todos y cada uno de nosotros estamos incluidos en las oraciones que Dominique está haciendo en Fátima, y seguro que es así. Bueno, les decía que les iba a contar en qué consiste el llamado secreto de Fátima, que ya no es tan secreto porque terminó siendo divulgado por el, en aquella época, cardenal Joseph Ratzinger, la tercera parte. Es un secreto que se divide en 3 partes, y ese tercer secreto fue manifestado por Nuestra Señora a los niños en julio de 1917. La primera parte del secreto tiene que ver con la visión del infierno. La segunda parte tiene que ver con el anuncio del castigo y los medios para evitarlo. Y muy adecuadamente y muy puntualmente lo hacía ahora Dominique, mostrándonos un rosario. El rosario es uno de aquellos medios eficacísimos para alcanzar la salvación, inclusive para alcanzar la tan anhelada felicidad ya en este valle de lágrimas. Y la tercera parte del secreto, que permaneció desconocida hasta el 26 de junio del 2000, en que el cardenal Joseph Ratzinger, como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, lo dio a conocer, tiene que ver propiamente con las tragedias de nuestro tiempo, aquello que estamos viviendo hoy en día. Y puntualmente Nuestra Señora hacía referencia a un obispo
vestido de blanco, o les mostraba más bien a los niños, porque no solo era la Virgen contando, sino que los niños tuvieron una visión al respecto de esta tercera parte del secreto. Este obispo vestido de blanco iba caminando por una plaza y a las tantas cae muerto por armas de fuego y flechas. Curiosamente, algo no muy conocido hoy en día para atentar contra la vida de una persona, pero de alguna manera tiene que ver con la cruda realidad que están viviendo muchos hermanos en el mundo entero que están siendo perseguidos. Lucía dice en sus memorias que seguramente este obispo vestido de blanco es una referencia al obispo de Roma, o sea, al Santo Padre. ¿Qué será lo que depara para el mundo entero estas apariciones de Fátima? Lo importante y lo más trascendental es un mensaje de esperanza. En eso se fundamenta Fátima. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará, dice Nuestra Señora. Y por eso vamos a hacer una oración junto con todos ustedes, y es una oración que sale del corazón de todos los cristianos para la Santísima Virgen. Vamos primero a dejar de nuevo en su corazón muy presente cómo es que podemos unirnos a las diferentes campañas que la Fundación hace en el mundo entero. Están nuestras redes sociales y están nuestros números telefónicos. En Bogotá tenemos el 484-8890 y tenemos el celular 314-445-1449. Ahí pueden pedir información al respecto de cómo unirse al trabajo que la Fundación hace en el mundo entero. Y en nuestra página institucional www.acncolombia.org y nuestro correo institucional info@acncolombia.org. También pueden escribirnos y preguntar cómo vincularse a nuestra campaña y todo nuestro trabajo en el mundo entero. En Facebook tenemos ACN-medio ayuda a la iglesia que sufre, entre paréntesis CO. Tenemos también Twitter, @iglesia que sufre. Y en Instagram tenemos ayuda a la iglesia que sufre. En las redes sociales pueden acompañar todo nuestro trabajo y además de eso unirse con una colaboración para adelantar este trabajo en más de 160 países en el mundo entero. Vamos a unirnos todos en oración, pedir por la iglesia en el mundo entero y de manera especial por aquellos hermanos que están sufriendo en algún lugar del mundo y están a la espera de que nos unamos a ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Madre de Dios, mira a tus hijos que se dirigen a ti en oración. Tú, que siempre dijiste sí a Dios, eres bendecida entre las mujeres. Moldea nuestro corazón según el tuyo, en la alegría y espíritu a ti, Madre de Dolores e Inmaculada Virgen. A ti consagramos nuestra vida y toda la obra, toda esa obra que ha sido entregada a cumplir en el servicio a los cristianos perseguidos y necesitados. Protégenos a nosotros y a nuestros seres queridos. Protege a todos los que Dios nos ha confiado. Concédenos tu fe, tu esperanza, tu amor. Llévanos bajo tu protección como Madre y siempre permanece con nosotros. Amén.